Quiero iniciar este comentario con una frase de Enrique Ricardo y Jesús Flores Magón, la cual dice: la Constitución ha muerto. Esta frase es apropiada para este momento que nos tocó vivir con este Mesías, traidor a la patria, que entró a gobernar el país no por los méritos que éste tenga. Él se dice que es político y es escritor, y eso son cuentos chinos. Los libros que dice ser autor son ideas plagiadas a Daniel Cosío Villegas y a Enrique González González, entre otros. Y los libros o librejos son producto de escritores fantasmas pagados por López para que le hicieran unos panfletos políticos que son los que está utilizando para desgobernar el país. Y la frase con que inicié este comentario es una frase ad hoc actualmente, porque efectivamente el orden constitucional se ha subvertido. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestro sistema de gobierno o el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y de que cada poder es independiente del otro, es autónomo, y de que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y es el pueblo el que debe ejercer la soberanía. Resulta que al ejercer esa soberanía ante los poderes de la Unión, no hay una certeza jurídica de que esos derechos se cumplan. Es decir, López, desde que inició su desgobierno, incumplió sus promesas de no robar, no mentir y no traicionar. Fue lo primero que hizo. Además, violentó el sistema jurídico y en concreto los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal, porque los ciudadanos comunes y corrientes, como su servidor, son simples espectadores del destrozo en que López ha llevado al país. Si un ciudadano quiere ejercer su derecho de petición ante alguna autoridad por alguna violación a sus derechos humanos, las autoridades rechazan todas las solicitudes consagradas en el artículo 8 de la Constitución Federal. Si un ciudadano desea reclamar a una autoridad el pago de prestaciones por la reinstalación de su trabajo por haber sido despedido injustamente, los juicios duran eternidades, y me atrevo a afirmar que hasta 3, 4 y 5 años. Y se viola la Constitución Federal en los artículos 17, 14 y 16, porque todo ciudadano tiene derecho a una justicia pronta, expedita, imparcial, impartida por jueces probos y honrados, y sobresaliendo sobre las formalidades de la ley, la rapidez de la misma. Ahora, toda persona debe ser respetada en su domicilio, en papeles, y no debe ser privada de su libertad, de la vida o propiedades. Y en la realidad existen o se han dado más de 160 o 170,000 muertes dolosas, y López lo que hace en sus mañaneras es regordearse de que los paleros lo están aplaudiendo en todas sus estupideces, de burlarse de los que no estamos de acuerdo con su desgobierno, porque para él todo el ciudadano que no está de acuerdo con su política de abrazos y no balazos ya es un traidor a la patria, y ya lo cataloga como un conservador y un clasista, cuando todos sabemos perfectamente bien que López es un hipócrita, porque él simula ser bueno, ser honrado, ser cristiano, y en la realidad
tiene otra cara, vive en un palacio, tiene a su disposición más de 500 soldados que lo cuidan día y noche. Otra hipocresía es de que él nada más trae 200 pesos en la cartera. Y esa es una mitomanía que ya es una cosa común en López, porque nadie en sano juicio puede creer que este sujeto traiga 200 pesos en la cartera. Esa es una burla, esa es una desvergüenza de López para convencer a Palero, no a gente pensante y gente de bien que todavía hay en este país. Otra desvergüenza de López, por lo que el orden constitucional está subvertido, es que los textos educativos, en los cuales debe imperar el principio nacionalista, como lo señala el artículo 3 de la Constitución, que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados y municipios debe ser laica, gratuita y además debe basarse en principios científicos, en adelantos tecnológicos, y no debe estar impregnada o sujeta a dogmas o a principios religiosos. ¿Para qué? Para que el educando individualmente sea un ser pensante, sea un ser que piense en progresar, en seguir adelante para el bien de la patria, de él mismo y de su familia. López está haciendo una campaña social comunista, importando personas de Venezuela para que se haga ese sucio trabajo e implantar una ideología morenista en donde pues sujeta al educando para que no piense individualmente, para que piense en grupo como borrego, para que no piense en salir adelante. Para él no va a haber reprobado, que porque los derechos humanos señalan que todos somos iguales, y puras estupideces. Ese trabajo de desprestigio a nivel mundial para México en cuanto a educación se lo ha encomendado a un fulano que, por cierto, tiene el apellido del representante del comunismo, Marx Arriaga. Y no es justo que, habiendo personas tan importantes en este país para elaborar los textos de educación, se haya entregado a gente comunista, porque en México tenemos suficiente capital humano para hacer esos textos, y además que estén impregnados de la idiosincrasia mexicana. Otra violación a la Constitución es el hecho de haber invitado al dictador cubano, y no solamente eso, sino que le pidió que importara más médicos cubanos, que porque en México no hay profesionales ni especialistas. Otra vil mentira, y está pisoteando la Constitución, porque en ella se establece que el 90% de los mexicanos deben ocupar los puestos, y que solamente que no exista personal capacitado o especialista, el 10% se entregará a los extranjeros. Pero el caso es que hay cantidad de médicos especialistas, profesionales, que no son llamados para servir a la patria, y lo que hacen estos médicos, que son muchísimos, es vegetar en trabajos que se dan de manera eventual en farmacias similares con 50 pesos de consulta. Y en fin, que López es un violador contumaz de la Constitución. Por eso la frase con que inicié este comentario, la Constitución ha muerto. Y no solamente se ha doblegado a los dictadores latinoamericanos, sino que además los está enriqueciendo. Ya hizo López la petición a ese dictador cubano que le mandara material pétreo para tapar las vías del ferrocarril. Y eso
es una violación flagrante a la Constitución, porque López debe ser el rector del desarrollo nacional, y desarrollo nacional consiste no en hacer caprichos, estupideces por parte del presidente en turno. El desarrollo nacional consiste en involucrar a todos los mexicanos para que todos los bienes, capitales y servicios sean en beneficio del pueblo de México, no de extranjeros sinvergüenzas que son tiranos en sus países. Y no estoy en contra de los ciudadanos de esos países, estoy en contra de esos dictadores desvergonzados que vienen a vernos la cara a este país, y que López es un cínico cómplice de las dictaduras latinoamericanas, y que no vamos a permitir que López siga metiendo a esta gente, porque van a crear el comunismo, y no es una exageración. Miren, el comunismo y el socialismo se diferencian, primero, que todos buscan la igualdad de las personas, y que además no opere la propiedad privada, salvo en el comunismo, que sí están de acuerdo en la propiedad privada, pero que sea rectoría del país comunista. Y esas ideas extranjerizantes no benefician en nada a este país, porque son utopías, no son cuestiones realistas. La forma de gobernar la establece la misma Constitución. México es un país representativo, democrático, laico y federal, compuesto de estados libres y soberanos, pero hay más que un pendejo que le cree todas las estupideces a López, y por eso este país va a pique, porque como decía Enrique Jesús y Ricardo Flores Magón, la Constitución está muerta, no existe, está subvertido el orden constitucional. Por eso López se manda con la cuchara grande, y porque los mexicanos, en lugar de fajarse los pantalones, son convenencieros, son egocentristas, son egoístas, no piensan en el bienestar de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Este país tenemos que rescatarlo de las locuras de López, porque los meses que le queden de desgobierno lo va a aprovechar para definitivamente acabar con la dignidad humana, con el respeto a las instituciones, que de la Constitución pues ya la trae como tapete de sus patas rajadas. Muchas gracias.